Hola, queridos amigos, aquí estamos dando comienzo a una nueva semana de su programa Conectados con Agricultura, ya con un adelanto de lo que parece va a ser este verano. Hay anunciado 29 grados para Santiago, pleno temperatura absoluta de verano. A la gente que nos escucha de todo Chile, no sé cómo estarán ustedes por allá, pero acá yo amanecí de manga corta. Así que se adelanta el verano. Y se adelanta también la presencia de Pepe Out y Guillermo Ramírez, nuestros panelistas de los días lunes. Guillermo Ramírez está preparándose para filmar una película sobre el náufrago, porque veo que se está poniendo barba ahí. O te estáis transformando en socialdemócrata. Dime al tiro la firme. ¿Cómo estás, mi querido amigo? Muy bien, pero Guillermo no se saca el chaleco ni con 29 grados. No. Bueno, es que, ¿sabes lo que pasa? Esta es la época de los resfríos, porque de repente uno tiene calor en una zona, se mueve a otra zona. Mi departamento es muy helado, por ejemplo, porque tiene orientación norte, entonces el sol solamente pega hasta por las ventanas, entra solamente hasta las 1, 2 de la tarde. Y después es bastante helado, a pesar de que afuera hace calor, adentro está bastante fresco. Así que quiero disculpar a Guillermo una vez más. ¿Cómo estás, Guillermo? ¿Bien? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Checho? Todo muy bien. Te perdí un minuto. Me dijiste náufrago y ahí se trancó la comunicación. Espero que tú me estés oyendo bien. Sí, te oímos bien. No, náufrago por la barba, te decía yo, pero... Sí, yo sé que me lo dices por eso. Así que no... Ya nos vamos a poner al día con el look de siempre. Estaba imitando un poquito a Pepe Out. Sí, antes de empezar nuestro programa y antes de saludar a nuestros auspiciadores, quiero saludar a una auditora, pero muy antigua como auditora, por cierto, que hoy día está de cumpleaños, la mamá de otro gran auditor, gran colaborador de nuestro programa, la mamá de Juan Francisco Franco, que es nuestro amigo y siempre nos apoya en todas las iniciativas. Ella se llama Celina María Jasic Lavesic, clarísimamente croata, ¿no es cierto? De las croatas lindas que llegaron a Antofagasta. Madre de 5 hijos, profesora de inglés, francés, políglota y con muchos valores también. Así que sabemos por su hijo, que es una fiel auditora y nos ha pedido que le mandemos un saludo cariñoso y lo hacemos pero con mucho agrado. Así que muchas felicidades, a seguir cumpliendo años y gracias por la fidelidad con nuestro programa. Muy bien, querido amigo, hemos tenido varias noticias, el Te Deum evangélico tipo COVID que se hizo con un mínimo de aforo, con un llamado a recobrar las confianzas. Tenemos el lamentable adulto fallecido y el menor baleado en la Araucanía, como tenemos la información también que el trasplante de órgano ha caído mucho durante estos 7 años. La ACADEM, que sigue apareciendo ahí, que los apoderados no quieren que los hijos vuelvan a clase. A mi juicio, la antipolítica de algunos diputados que siguen insistiendo con este ingreso a la acusación contra Mañalich, que obviamente no lleva la firma ni de la ADC ni del Partido Socialista. Yo creo que Chile tiene problemas mucho más importantes que seguir acusando constitucionalmente a un ministro que ya fue, que ya no está, y la gente se pregunta de qué le sirve todo esto a Chile cuando hay tantas cosas por qué preocuparse. La evolución de la pandemia también es un tema esta semana. También está el tema muy importante del decálogo del presidente de la República, que ha sido muy criticado su decálogo, que se mete o no se mete, etcétera, etcétera. Y en particular tengo un tema también ahí, una persona que goza de toda mi admiración, que se llama Juan Sutil, que es el presidente de los empresarios, que tiene una mirada muy interesante sobre lo que realmente importa. Él en materia
plebiscito, dice que está confiado de que va a imperar la razón y ahí se van a poner de acuerdo en cosas razonables. Lo que le preocupa a él es la inversión y el desarrollo económico, que eso va a ser sí, y se lo firmo, que le va a afectar demasiado, ya le está afectando demasiado a la gente, más que la Constitución, porque hay mucha expectativa con respecto a la Constitución, de que la Constitución per se va a cambiar muchas cosas. Es cierto que puede haber un espacio para ponerse de acuerdo, pero hoy día lo más importante es poder reactivar la economía de tal modo que miles y miles de familias que no están recibiendo ingresos porque sus miembros están cesantes puedan volver a trabajar. Ahí están todos los temas. ¿Por dónde quieren empezar, mis queridos panelistas? Son los temas más importantes de la semana, a no ser que se me haya pasado alguno, Pepe. Este resumen es inédito. Bueno, yo prefiero que no hablemos de fútbol. Sí. Esta semana al menos, salvo por ese milagro futbolístico de Bravo, atajando una pelota imposible. Pero yo quisiera hablar, fíjate, de la acusación constitucional, porque al ministro de Salud, porque más allá de la pregunta sobre la oportunidad, es decir, varios meses después de que se va, habiendo sido reemplazado con otra cara, con otra política, y además concentrados todos en el plebiscito que viene, uno podría decir que es completamente extemporánea. Pero yo quiero ir al fondo de la cuestión. ¿Se puede usar o no las acusaciones constitucionales para evaluar políticas públicas o para expresar el desacuerdo con una determinada manera de enfrentar un problema? Yo definitivamente digo que no, que la acusación constitucional no es para expresar el juicio negativo que uno pudiera tener sobre determinada política o sobre determinada conducta de una autoridad. Para eso está la política, para eso... Pepito, levanta el micrófono, Pepe, levanta el micrófono, que te roza en la ropa y se siente un ruido. Contra ti mismo, Pepe. Sí. Para eso entran y salen los ministros, cuando son mal evaluados, o por necesidades de la coyuntura, en fin, se pasa a otra etapa y se requiere otra persona, pero usar la acusación constitucional para, comillas, responsabilizar al ministro de las muertes o los contagios, a mí me parece completamente inapropiado, fíjate. Primero porque no está comprobado cuáles son las estrategias adecuadas. Tú viste que Argentina, que aplicó inmediatamente cuarentena, está hoy día superando a Chile en materia de contagiados y está cerca de superar en materia de fallecidos y todavía no alcanza su pic. Suecia, que decidió al revés, no hacer nada en materia de cuarentena, solo disciplina social, mantiene cifras similares. Es decir, no hay una receta que uno pueda decir de la cual se desvió a alguien y por lo tanto ese desvío es contra la ley, ese desvío es contra la vida humana, ese desvío provocó efectivamente muertes. Yo creo que es un exceso, fíjate, de elasticidad respecto de la definición del instrumento acusación constitucional, y de alguna manera lo desprestigia. Guillermo, yo creo que tú compartes 100% la opinión de conociéndote, creo que compartes la opinión de Pepe. Sin embargo, me gustaría plantearte otra mirada sobre lo mismo. ¿Tiene fondo esto? ¿Crees tú que tiene agua ese bote? A ver, primero... Sí, dale. Dale nomás. No, te quería preguntar si crees que va a llegar a puerto una acusación como de este tipo. ¿Estarán los votos? No, ¿o crees que simplemente...? No va a llegar a puerto, no va a llegar a puerto. Pero más allá de eso, yo quiero decir lo siguiente. Esta es la 7ª acusación constitucional presentada por la oposición. Octava. No, porque una fue presentada por Renovación Nacional, que es contra la jueza Donoso. Sí, octava en total, sí, tienes razón.
Claro. Entonces, claro, esta es la séptima presentada por la oposición. Y eso revela un cierto ánimo de esa parte de la oposición, que lo que busca al final es como si ellos existieran simplemente para entorpecer el trabajo del gobierno, tener permanentemente amenazado a los ministros. O sea, en este gobierno como en ningún otro, algunos ministros puede que sientan que tienen una especie como de guillotina colgando sobre sus cabezas y que en cualquier minuto que ellos puedan cometer un error propio de su labor. No estamos hablando de notable abandono de deberes ni negligencias que sean graves, sino que en cualquier minuto que puedan cometer un error que suene, que cause más o menos impacto público, la oposición, usando uso de sus mayorías, puede caerles encima con una acusación constitucional y sacarlos no solamente de su cargo, sino que castigarlos con 5 años de inhabilidad para ejercer cualquier cargo público. Entonces, a mí lo que me preocupa es el uso de esta herramienta con fines meramente políticos. Uno entiende que esta herramienta existe también como una herramienta política, pero una herramienta es una acusación que es la herramienta más gravosa y que tiene una sanción que es importante, y se está mal usando y se está desprestigiando. Y al final uno ve que, por ejemplo, ¿cuál fue el argumento del Frente Amplio, que es quienes están presentando esta acusación? ¿Cuál fue el argumento del Frente Amplio para rechazar la acusación con la jueza Donoso, que fue la que dejó libre al asesino ayúdame, Pepe, de Ámbar. Perdón. Estamos todos con Alzheimer aquí. Sí, Raúl Bustamante. Sí, exactamente. Entonces, Pepe, ¿cuál fue el perdón, de la oposición? Perdón, tenemos que tener cuidado porque esta nueva forma COVID de transmitir se mete mucho ruido. Les pido por favor, Pepito, que tenga el dedo levantando tu micrófono, que no te roces la ropa porque si no hay mucha interferencia. Gracias. Ya, sigue Guillermo. Entonces, en el caso de Ámbar, esta jueza, tú sabes que el Frente Amplio votó en contra de la acusación. Y el argumento era de que aquí no había una relación, o no se podía establecer una relación directa entre el actuar de la jueza y el hecho que ocurrió. Cosa que es cierta y por lo tanto es un argumento válido. Pero ellos mismos que presentan ese argumento para defender a la jueza Donoso presentan esta acusación constitucional como si hubiese una acción directa del ministro Mañalich que tenga que ver con las muertes y los contagios en Chile, lo cual yo creo que es totalmente absurdo. Y lo otro es que esto puede tener consecuencias políticas que yo no quiero. Yo he dicho muchas veces en este programa que yo quiero que se haga el plebiscito ahora, para que no seguir pateándolo y cortar el tema de la incertidumbre. Pero cuando uno ve los argumentos que ha usado esa parte de la oposición, los que firmaron la acusación constitucional, ellos básicamente lo que dicen es que el gobierno está obligado a tomar todas las medidas necesarias para evitar un mayor número de contagios y para evitar un mayor número de muertes. Y que cualquier acción u omisión en ese sentido tiene que o amerita una acusación constitucional. Si uno lee esas frases tal cual como las están diciendo, básicamente lo que le están transmitiendo al gobierno es: oiga, usted está obligado a suspender el plebiscito el 25 de octubre. Porque usted tiene que tomar todas las acciones que conduzcan a evitar situaciones de contagio y muerte. Qué buen Entonces, análisis. a mí la verdad es que me parece que lo que ellos están haciendo es un sinsentido total y puede tener repercusiones que yo sé que ellos no quieren. Entonces, todo esto es muy absurdo. Qué buen análisis. Me permite una reflexión adicional. La valla para presentar acusaciones constitucionales, Guillermo, Checho, está demasiado baja. Entonces se presentan acusaciones constitucionales porque un diputado preside, empuja a un pequeño grupo, porque bastan 10 firmas para poner a todo el Congreso, y en particular a la Cámara de Diputados, discutiendo la acusación. Y al final se terminan alineando los ejércitos del oficialismo versus los ejércitos de la oposición. Si tú preguntas hoy día, la inclinación respecto de esta acusación es abrumadoramente negativa, pero te aseguro que cuando se acerque el momento de la votación va a llegar a alinearse básicamente a oposición versus gobierno. Entonces una pequeñísima minoría le impone, en este caso al conjunto de la oposición, una dinámica que el conjunto de la oposición no quiere. Primero, porque está concentrada en el plebiscito. Segundo, porque le parecen los fundamentos débiles. En fin, pero una cosa tan grave como una acusación constitucional
debiera tener por lo menos un tercio de la Cámara detrás para poder darle lugar, porque si no, la verdad es que pequeños grupos pueden hacernos bailar a todos al ritmo de su música, y ya ha pasado varias veces, digamos. ¿Sabes lo que con la pasa? acusación constitucional al presidente Piñera, al inicio, eran muy pocos los partidarios, pero claro, después se va polarizando, se va politizando, y la gente vota de acuerdo a y podría pasar, lo que vota su bloque. Y podría pasar lo que te ha pasado a ti, que cuando racionalmente has creído Por que ejemplo, una ley es mala, seguro. te han hecho unas funas, pero realmente increíbles. De hecho, estuvo en un programa de Julio César Rodríguez, echó una talla, porque estábamos hablando de mi nuevo programa, Café Cargado, y dijo, va a invitar a Pepe Out, ese ya sería Café Cortado. O sea, cómo van haciendo caricatura porque una persona vota de acuerdo a sus convicciones y no de acuerdo al voto de la galería. Yo encuentro que eso está pasando. Fíjate que, y esto para que no se entienda como una cosa ideológica, que solamente la izquierda tiene este tipo de práctica, yo no sé de cuándo se fue la razón del Parlamento, porque si las leyes se hicieran de acuerdo a lo que dicen las encuestas, ¿para qué queremos parlamentarios? Tengamos una buena empresa de encuestas, nos vaya diciendo en cada tema qué es lo que opina la masa, pero justamente uno elige a los líderes, que son los que tienen mayor información, supuestamente, que analizan más en profundidad los temas, que ven más el mediano y largo plazo, etcétera, etcétera. Quiero recordar una ley que la comenté el viernes, y que me parece, pero ya tira de las mechas, y que no precisamente son dos diputados de izquierda que la están presentando, esta ley que los motoristas ahora tienen que andar con un chaleco amarillo, con una patente en la espalda, y que no pueden llevar a acompañante porque hay mucho motochorro. O sea, acto seguido tendría que salir una ley que dijera que los autos no pueden ir con acompañante porque hay mucho portonazo. Entonces, es de una irracionalidad y una cuestión que ya incluso la derecha, que se supone que son los que llevan la bandera de la libertad, ¿no es cierto?, poniéndole restricciones día a día a la gente. O sea, ¿pero qué se creen? ¿Pero qué se creen? De verdad que uno, yo soy motoquero, a mí me afecta personalmente, y lo digo para que vean por qué tanta pasión en una ley que conflicto de intereses. Tengo conflicto de intereses, por cierto, pero te aseguro que si esa ley prospera, acá en Chile se va a ver la marcha más grande de la historia de los motoqueros en el Congreso, porque están todos indignados en todos los WhatsApp. Pero ¿cómo se le ocurre una cuestión así? O sea, no vas a poder viajar con tu señora, no vas a poder llegar... ¿Tienes idea de qué se trata, Guillermo? ¿Quién presentó eso? Es una ley que la está presentando una diputada creo que de Renovación Nacional, y el diputado Carter, que quieren, es un proyecto de ley que quieren, ¿cómo que se llama?, eliminar el acompañante en las motos, y además que todos los motoristas anden con el chaleco amarillo, con la patente de la moto atrás, para evitar estos motochorros que han surgido. Entonces me parece que realmente es tirar de las mechas. Afortunadamente parece que no ha tenido tanto eco, porque después de la presentación que me llegó a mí, no se seguido conversando. Parece que les dijeron, no sabéis qué más, traten de... Que de repente yo creo que los parlamentarios, donde no tienen ninguna presentación de ley, hacen cualquiera para aparecer en la lista de los que han presentado proyectos, porque la verdad, de otra forma no logro entender. Es como el sillón de Donoto, o sea, por favor. Bueno, hay algo de eso. En general, a nosotros los parlamentarios nos preguntan cuántos proyectos de ley hemos presentado. De vez en cuando hacen ese tipo de reportajes en el diario, y los que han presentado menos son vistos como si no hicieran la pega. Así es. Yo la verdad es que tengo un sesgo a no presentar proyectos de ley. O sea, yo me he propuesto presentar la menor cantidad de proyectos de ley posible y tratar de orientar de la mejor manera posible los proyectos de ley que mi bancada presentando, con mi humilde opinión. Si yo no soy infalible para nada, pero en el fondo, más que estar empujando 17 millones de proyectos de ley para estar bien en la estadística, a mí lo que me interesa es que se legisle bien. Y yo ya estoy aburrido, Checho, de estos proyectos de ley que lo que hacen es permanentemente estar molestando, ya usando esta palabra, pero ya a la ciudadanía. O sea, sí. Todo este tema de plantear restricciones absurdas, a mí me parece increíble.
el proyecto de ley que obliga que todos los niños menores de cierta edad tengan que usar una silla de guagua en el auto. Las sillas son caras, las familias que tienen 3 niños ya no les caben 3 sillas. O sea, es una cuestión completamente elitista que solamente le sirve a las familias que pueden pagarse un auto grande. Ya, pero por último, oye, pero por último, Guillermo, eso va en beneficio de la seguridad de los niños. De la seguridad de la vida. Uno podría tener argumentos. Hay países desarrollados donde lo que se pide es un alzador, simplemente. O sea, pero acá se los pasó la mano. El pedirle a las radios chilenas que tanto del porcentaje de música chilena ahora lo quieren aumentar. Es un proyecto de ley, entre paréntesis, que nació de diputados de la UDI, que yo no lo puedo entender. Oye, tenemos que ir a la pausa, pero... Ley, en fin, se entiende la idea. Yo creo que está jugando ya con estos proyectos de ley. Te quiero recordar que hubo un proyecto por ahí que querían prohibir la sal en los restaurantes, o sea, en las mesas de los restaurantes. O sea, de verdad, controlar totalmente nuestras vidas. Los que somos defensores de la libertad, venga de donde venga el proyecto, sea de derecha o de izquierda, condenamos todo ese tipo de práctica, porque con esto vamos a la pausa. Pero solamente en una sociedad desarrollada, Pepe, bastan los 10 mandamientos para que no se necesiten más leyes. Porque la verdad es que se tiene que estar... Ni siquiera los 10 los cumples, Puchecho. Tú tampoco. Yo tendría... Hubo una época en que se negó la sal y el agua. Sí, oiga, yo tengo dudas si usted llega a los 5 mandamientos. Vamos a la pausa y regresamos. Bien, ya estamos de vuelta, queridos amigos. Oye, yo voy a proponer un tema por una deformación profesional, si Dios quiere. Mira, la verdad es que yo veo que se le está dando muy poca importancia al tema económico. Y quiero relacionar el tema económico con las expectativas que hablé yo sobre la nueva Constitución, que ya no tengo ninguna duda que vamos a ir a un plebiscito y yo quiero, al igual que Guillermo, que se vaya luego, porque mientras antes salgamos de este proceso vamos a liberar un grado de incertidumbre que van desde mínima incertidumbre, como lo habló Juan Sutil, que es el presidente de los empresarios, que él cree que él tiene la visión de que va a imperar la razón y se va a tratar de hacer algo más o menos, hasta aquellos empresarios que creen que esto se convierte en Venezuela y que obviamente están pensando, y de hecho la evidencia lo dice, la cantidad de dólares que han salido de este país desde que se anunció esto es impresionante. Son varios cientos de miles de millones de dólares que se han ido del país, querido amigo. Se han ido ya del país. Entonces, cuando Chile está endeudado al nivel que está endeudado... Perdona, Checho. ¿Sí? ¿Dijiste cientos de miles de millones? Sí. ¿De dólares? Unos 100.000 millones de dólares por lo menos. Sí. No tengo ninguna duda. ¿Ah? Te puedo traer la cifra exacta. Está esa cifra en alguna parte. Déjame buscarla, pero son... No, puedo estarme equivocando, Pepe, pero da lo mismo. Yo creo que te estás equivocando en los ceros. Sí, no, en los ceros no. Miles de millones sí. Decenas de miles de millones. Pero dijiste cientos de miles de millones. Sí, no, porque serían, claro, podrían ser 400 millones, 500 mil millones, capaz que no. Pero te voy a buscar bien la cifra y te la voy a entregar. ¿Ah? Me gusta hablar con evidencia. Simplemente yo conocí la cifra y yo tengo mala memoria, entonces lo más probable es que me esté equivocando en la cifra exacta. Bueno, el punto no es ese, el punto es, Chile está endeudado como nunca en su historia. En el segundo gobierno de
de Michelle Bachelet se multiplicó la deuda pública por varias veces. A eso no se le incluye la deuda de las empresas públicas que tienen la garantía del Estado, si bien es cierto no es deuda directa, pero si ellas no cumplen, el Estado tiene que responder. Entonces, con esa deuda, ¿cuál es el problema, querido amigo? Que con esa deuda, y de acuerdo al crecimiento estimado que se espera para los próximos años, no se va a alcanzar a pagar ni siquiera los intereses de esa deuda. Ni siquiera los intereses de esa deuda. Entonces, con el mejor de los espíritus, consagrar derechos en la Constitución, que me parece que tienen que haber algunos derechos mínimos consagrados en la Constitución, no garantiza para nada que existan los recursos para garantizar esos derechos. Entonces, al final, ¿en qué nos vamos a convertir? En una judicialización constitucional. O sea, si a usted le dicen usted tiene derecho a atención inmediata de la salud igual que cualquier otro, y usted va a ir a un hospital, no van a estar los recursos, o no va a estar el hospital, porque con este nivel de endeudamiento no van a haber recursos para seguir construyendo hospitales como lo estábamos construyendo. Usted va a poder ir al Poder Judicial a decir, a mí el Estado me engañó, me garantizó tales derechos y no me está cumpliendo. Y va a haber una cantidad, ha ocurrido en otros países donde se garantizan estos derechos. Entonces, yo no estoy diciendo que no se garanticen derechos, no estoy diciendo que no hayan que haberme, pero yo creo que hay que poner la pelota en el piso, porque si no, el nivel de expectativa que estamos generando con la realidad, que es evidente. O sea, aquí nos juntamos 100 economistas y los 100 van a decir que el futuro económico del país no da las lucas para garantizar una serie de derechos, que yo le escucho a gente que está por el apruebo, que cree que por el solo hecho de garantizarlo en la Constitución los va a poder cumplir. Les dejo planteado ese tema porque creo que se ha hablado muy poco de aquello. ¿Ah? Mira, Checho, yo no venía preparado para esto, así que las cifras no las tengo en la cabeza, pero creo que es importante entender una cosa. Porque muchas personas piensan, ¿y a mí qué diablos me importa el déficit fiscal? O sea, no es mi problema, a mí no me afecta. En realidad, que a mí qué me importa. O sea, si el Estado se endeuda más o menos, será un problema de quien tenga que pagar la deuda en su minuto. Y otros te dicen, no, mira, pero sí, ya, ok, hay déficit fiscal, pero nunca nos va a pasar lo que le pasó a Argentina, de caer en default. Ese no es el problema. No tengo las cifras acá, pero son más o menos de este orden, ¿ya? Más o menos de este orden. Pepe Out me va a poder corregir porque él es mucho más mateo que yo en estas cifras fiscales. Pero mira, por el nivel de deuda durante el gobierno de la presidenta Bachelet, alrededor de 800 millones de dólares al año iban a parar todos los años a pagar intereses por los créditos que tiene Chile, por sus deudas, ¿ya? Eso significa en castellano, para que la gente nos entienda, que 800 millones de dólares que son del fisco de Chile, que provienen de todos nuestros impuestos, podrían haber ido a mejorar pensiones, construir hospitales, fortalecer las policías para traer menos delincuencia, pero tuvieron que destinarse a pagar intereses de deudas, 800 millones de dólares. No estoy hablando del pago de la deuda, estoy hablando solamente de los intereses, Checho, ¿ya? Así es. Yo entiendo que esa cifra hoy día se empina por los 2.000 millones de dólares al año, solamente en pago de intereses. El micrófono, Pepe. Estoy muy alejado. Pepe, el micrófono. Ahí Pepe me va a corregir si es que estoy muy equivocado. 2.000 millones de dólares. Y algunas proyecciones de esta cifra sí me acuerdo bien porque la vimos hace poco. En 2 años más podemos, por el nivel de gasto que estamos teniendo hoy día y la caída en los ingresos producto de la pandemia y la crisis económica, podríamos estar en 2 años más pagando 4.000 millones de dólares al año. Así es. Esas son las proyecciones. Esas son las proyecciones, sí. Exactamente. Si mi memoria no me falla, si están bien los números que he dicho, eso significa que en 2 gobiernos, en el de la presidenta Bachelet y ahora del presidente Piñera, el nivel de plata que el Estado le destina a los intereses pasa de 800 millones a 4.000 millones, o sea, se quintuplica. Entonces, esto es muy grave. 4.000 millones de dólares, o vamos a lo que tenemos hoy día, 2.000 millones de dólares pagando intereses, es demasiada plata. O sea, son muchos bonos, son muchos hospitales, es mucha plata. Entonces, cuando el problema es que la política tiene los incentivos al revés. Los presidentes dicen, bueno, yo gasto hoy y me hago el lindo, y un presidente en el futuro tendrá el problema de tener que pagar esto.
Entonces, es muy importante que la clase política en esto sea responsable y que no le deje, en el fondo, el cacho a las generaciones futuras, a las generaciones de políticos futuros y a las generaciones futuras de chilenos, a mis hijos, que van a tener que pagar con sus intereses puras multas de plata que nos gastamos en el pasado. Entonces, intereses, perdón, de plata que nos gastamos en el pasado. Entonces, ese es el problema del déficit fiscal. Y eso es lo que tenemos que atacar ahora. Sí, claro. Y eso es justamente lo que tú dices, que nadie está pescando mucho el tema económico, y te encuentro toda la razón. Pepe. Yo, al revés de muchos de mis colegas, tengo, por supuesto, la preocupación. No por nada fue la Concertación la que puso en práctica la tesis del balance estructural, que es algo tan obvio como que en la casa se gaste lo que entra y no más allá de lo que entra, porque se genera obviamente un déficit acumulado y creciente. Y el déficit viene creciendo sistemáticamente hace ya rato. El 18 de octubre y sus demandas generó obviamente un aumento del déficit porque se aprobaron leyes propuestas por el gobierno para ir en respuesta a esa necesidad. Nosotros todavía tenemos una situación excepcional, no solo respecto del barrio, sino en comparación con el mundo. Yo leí ayer la noticia de que el gobierno federal de Estados Unidos había ingresado al club de los 100, es decir, al club que tiene un endeudamiento por el 100% de su presupuesto anual, junto con Italia, con Grecia y un par de países más. Y el promedio de endeudamiento en la OCDE es mayor que el que tiene hoy día Chile. Sin embargo, el crecimiento del déficit es preocupante. Es el punto. Y obviamente implica sentarse a conversar para definir itinerarios de inversión y de gasto y de crecimiento, porque mi impresión, fíjate, es que nuestro problema es que vamos respondiendo a la coyuntura, ¿ah? Como el papá asediado por los niños o por la demanda, en fin, del hogar, etcétera, y va sacando, y va sacando, y va sacando, y va sacando, y después se da cuenta que está endeudado hasta el cuello. Así es, mira. Y eso tiene varios efectos, Checho, porque muchos. Cuando tú tienes mayor nivel de endeudamiento, vas cambiando de categoría en las clasificaciones de riesgo. Y cada día te sube más la tasa. Y el interés va subiendo. Obvio, te sube la tasa porque pasa a un nuevo nivel de riesgo. Bueno, esa es la preocupación real que a mí me gustaría que tuvieran nuestros líderes, porque la verdad están más preocupados del plebiscito. El plebiscito no le va a cambiar la vida a nadie. Este tema económico se la va a cambiar, queridos amigos, créanmelo, si esto no es campaña del terror. El plebiscito que se haga, que se haga, si yo que se haga y que se lleguen a un acuerdo, constitución, no creo que en las condiciones que hay hoy día vaya a ser una mejor constitución que esta, pero ya, doy el punto. Pero ahí no está el problema. Entonces alguien que le diga la verdad, el problema que se nos viene es el problema económico. Y tú decías, este gobierno gastó mucho el 18 de octubre. Todos los gobiernos tienen muy buenas razones para gastar, pero pocos gobiernos tienen buenas razones para ahorrar. O sea, de esos 4.000 millones de dólares que habla Guillermo, que son efectivos y todas las proyecciones hablan de aquello, hay 7.000 millones mal gastados en políticas y programas que no han dado resultados y los seguimos gastando. Entonces, junto con que se llama conseguir mayor inversión, conseguir mayor crecimiento, conseguir mayores impuestos, hagamos lo lógico. ¿Cómo vamos a seguir gastando en programas que están mal evaluados y que no sirven, que se está botando la plata de todos los chilenos? Ese es el punto, y no escucho que ese sea el gran debate hoy día, porque el gran problema que vamos a tener después de este tema de salud va a ser el tema económico. Ya, queridos amigos, ya en Chile hay, aquí no me voy a equivocar, hay cientos de miles de pobres más. Ya mucha gente que había salido de la pobreza volvió a entrar en la pobreza y día a día van a ser más. Vamos a la pausa y regresamos.
Muy bien, ya estamos de vuelta. Este tema económico no tuvo otra intención de que poner el tema en el tapete. No quiero que hagamos todo el programa de esto, porque las cifras normalmente, como decía Guillermo, son una lata para la gente. ¿Qué me importa a mí que el déficit? Pero al final de cuentas, ¿cómo transformar esos números en emoción y darse y explicarle a la gente que sí les va a afectar? Esto le afecta, pero muchísimo más que una constitución o una ley cualquiera. El tema económico le afecta a su calidad de vida, sin lugar a dudas. Así que lo quiero dejar puesto ahí. Ahora sí podemos, si quieren pasar un ratito, tenemos 10 minutos para pasar a un tema más político, pero sí, Pepe, ¿quieres decir algo? Dime. Yo quería proponer, porque como votamos distinto con Guillermo en relación a la acusación constitucional a la jueza Donoso, sería interesante que lo discutiéramos. Porque creo yo es un tema de interés ciudadano, en el sentido de que están los jueces completamente fuera de control ciudadano o de control político. El único instrumento de que nosotros disponemos contra el descriterio, la mala aplicación de la ley o simplemente el abandono de la aplicación de la ley es la acusación constitucional. Y se presentó una acusación constitucional, en este caso transversal, políticamente transversal, con gente de distintos sectores políticos, y yo terminé convencido del fundamento de la acusación, fíjate, porque 3 datos. La jueza en un año entregó más libertades condicionales que en los 5 años precedentes. En 5 años se había entregado un número determinado de libertades, en un año superó ese número. Segundo, ella ha declarado en todos los tonos que la libertad condicional es un derecho absoluto, que no depende de la gravedad del delito que se cometió. Y yo digo, ¿cómo va a dar lo mismo juzgar la libertad condicional de un ladrón en lugar no habitado que de un psicópata femicida e infanticida que enterró a 2 personas en tambores y los tapió con cal? Es obvio que la disposición y posibilidad de reinserción o el riesgo que tiene para la ciudadanía la recaída del psicópata es muchísimo mayor que el riesgo de la recaída del ladrón. Y tercero, tú sabes, Checho, que instruyó a los relatores de que no leyeran el reporte de gendarmería que indicaba la disposición y capacidad para reinsertarse. Y eso, a mi juicio, es abandono de un deber, el deber de balancear, Pepe, me asusté, la posibilidad de reinserción con la libertad condicional, porque si no, ¿para qué existen jueces? Pepe, estoy asustado. ¿Me estaré enfermando o me estoy volviendo socialdemócrata? Porque te encuentro toda la razón. Es un tema transversal. Pero no, si estoy bromeando, pero te encuentro toda la razón. ¿Qué quieres que te diga? Yo realmente creo que efectivamente yo creo en la independencia de los poderes del Estado porque es fundamental, pero no creo en la independencia y la impunidad, que la independencia sirva para la impunidad de las malas acciones, digamos. Los jueces son funcionarios públicos como cualquier otro funcionario, al final de cuentas son empleados de todos los chilenos, como lo son los políticos, como son el ejecutivo, como son el legislativo y por cierto el judicial. Y tienen que haber algún mecanismo que dé cuenta de sus actos, porque si no tendríamos estas vacas sagradas que pueden votar como quieran. O sea, yo a mí me quedó grabado el caso de este juez que dejó libre a los delincuentes que le encontraron armas atrás en el auto y condenó el proceder del carabinero que había tenido la intuición de hacerle abrir la maleta porque no correspondía. Entonces yo dije, pero estamos el mundo al revés. O sea, los carabineros que en vez de darle una medalla por su intuición y por haber logrado desbaratar a esta gente que estaba transportando armas, enjuiciado y lo entonces algún tipo de castigo tiene que tener, y esos jueces siguen ahí como si nada hubiera pasado. Guillermo Ramírez, ¿por qué votaste en contra?
No, no voté en contra, me abstuve. Ya. Que en la práctica no ayuda. Claro, que en la práctica no ayuda a que ganen los a favor, porque ellos necesitan lograr la mayoría. Pero no voté en contra. Yo me abstuve por lo siguiente. Habían buenas razones para votar a favor. Déjame agregar una, que es la que a mí me parecía más fuerte a todo lo que dijo Pepe Out, que yo lo puedo suscribir. La jueza, Pepe lo dijo, no solamente no leyó los informes de Gendarmería, sino que además, como dijo Pepe, dio la orden de que esos informes no se dieran a conocer. ¿Por qué? Porque la ley no lo obligaba, y eso es cierto, la ley no lo obligaba, pero decir que los informes no eran vinculantes, que es lo que dice la ley, no significa que los informes sean, en el fondo, inexistentes. O irrelevantes, obvio. Claro, tal cual. Entonces, ¿por qué la ley decía que eran no vinculantes? Porque es importante que la ley lo diga. Decía que es no vinculante porque si fuesen vinculantes, Checho, significaría que los que finalmente nos otorgan la libertad condicional no son los jueces, sino los gendarmes que hacen el informe. Claro. Entonces, por eso tiene que no ser vinculante. Pero no, eso no significa inexistente. Y en ese sentido, Pepe tiene razón, y es un argumento muy potente para votar a favor de la acusación constitucional. ¿Por qué voté yo en contra? Porque yo lo he dicho en este programa antes. Para mí, la separación de poderes es clave, y acá estábamos en el límite. O sea, yo estoy de acuerdo con Pepe y contigo en que los jueces acá no son señores intocables que pueden hacer lo que quieran y que nadie los acuse. Para nada, yo todo lo contrario. Yo creo que ojalá, si es que hay una nueva constitución, se mantenga la posibilidad de enjuiciar a los jueces por notable abandono de deberes, por prevaricación o lo que sea. Pero en este caso en particular hay que reconocer algo, Checho. La ley estaba mal hecha y los jueces están obligados a seguir la ley. Tan mal hecha estaba la ley que después de este caso, hace ya 3 o 4 años atrás, el Congreso tomó la decisión de reformar la ley y de cambiar la forma en que se otorgan las libertades condicionales. Entonces, a mí me parece tan peligroso los jueces descriteriados, que son un peligro para la sociedad, como los parlamentarios que mal utilicen la acusación constitucional simplemente para castigar a jueces por fallos que no les gusten. Imagínate tú el día de mañana, todo el Congreso o la mayoría fuera de derecha y cualquier juez que deje libre a alguien dice, chuta, pero me van a acusar constitucionalmente y los deje adentro aunque la ley diga lo contrario. O fuera un parlamento solo de gente de izquierda y aunque alguien de Punta Peuco esté a punto de morirse, el juez no se atreve a dejarlo libre porque si no me pueden acusar constitucionalmente. O sea, eso es muy peligroso. Que sean finalmente los parlamentarios los que mirando un fallo digan si me gusta o no, lo acuso o no. No, yo creo que para acusar a un juez tiene que haber una falta a la ley. Y acá la falta era la ley, porque estaba mal hecha. Bueno, ahora, en el fondo habían buenos argumentos de lado y lado, y por eso finalmente me abstuve. La mayoría de los parlamentarios de mi bancada, yo agradezco a Pepa Hoffman que nos haya dado libertad de votar como quisiéramos, porque tú sabes que el audio es un partido muy ordenado, entonces se agradecen esos gestos en cosas difíciles. Bueno, o era muy ordenado, Pepe se rió un poquito, se sonrió. Pero la mayoría de mi bancada votó en contra, algunos votaron a favor, y yo, la verdad, en conciencia, habiéndome sentado y escuchado todos los alegatos durante todo el día, me di cuenta de que no tenía yo convicción en ninguno de los dos sentidos, había buenos argumentos de lado a lado y finalmente por eso decidí abstenerme. Yo te felicito porque por lo menos yo te felicito porque por lo menos tus argumentos son válidos. Uno puede estar en desacuerdo con tus argumentos, pero son válidos, es una opción y yo creo que así deberían ser todas las votaciones. O sea, yo creo que aquí esto de votar en bloque ideológicamente, independientemente de las razones, yo creo que le hace mal al país, le hace mal al país. Yo en esta pasada estoy con Pepe, porque creo que habían argumentos suficientes. En el caso tuyo estás privilegiando otro valor que también para mí es muy importante, que es la independencia de los poderes del Estado, pero no una independencia que permita la impunidad o que permita el libre actuar sin rendirle cuenta a nadie. Yo creo que eso hay que revisarlo. Pepe, tenemos que ir a las noticias. Sí, una sola frase. Mira, yo voté a favor de la acusación no porque haya dejado en libertad condicional a 60 homicidas, varios de ellos violadores, sino porque no apreció, siquiera se detuvo minutos para apreciar si de esos 60 homicidas había algunos que no mostraban ningún arrepentimiento y ninguna voluntad de reinserción. Y eso es no aplicar la ley,
porque no es vinculante, pero hay que considerarlo. Y si no lo consideras, estás dejando de actuar de acuerdo a la ley. Sí. Sería súper interesante que alguna organización seria hiciera un estudio de cuántos de las personas que pasan por las cárceles chilenas efectivamente cuando salen están arrepentidos y vuelven a insertarse. Yo creo que tampoco hay que echarle toda la culpa a un poder del Estado o a los jueces o qué sé yo, porque creo que Chile en materia de reinserción, salvo casos que aparecen en la televisión, nomás que una persona estudió algo dentro de la cárcel, finalmente terminan siendo más delincuentes que antes, más profesionales para delinquir, y ahí tenemos una falla que no la hemos querido abordar porque a los presos no les importa nada, entonces ahí no hay recursos para trabajar en eso. Sí, Guillermo, te doy la palabra a la vuelta porque ya nos pasamos, vale. Vamos a las noticias. A ver, Alberto Doglia dice, buenos días, no entiendo cómo es posible que diputados de izquierda que supuestamente apoyan al pueblo, por ejemplo Camila Vallejo, Carol Cariola, Gabriel Boric, Jaime Naranjo, Giorgio Jackson y Florcita Alarcón, ayer le hayan dado el voto de apoyo a la jueza Donoso, que permitió la libertad de varios asesinos que tenían informes que no podían salir y que después cometieron delitos de crueldad extrema, como violaciones y descuartizamiento, como entre otros. El caso de Ámbar, tuvieron la oportunidad de elegir y eligieron apoyar a una jueza que permitió este tipo de crímenes. Pero para acusaciones constitucionales en contra de los que quieren proteger el país de incendio y saqueo, son mandados a hacer. Saludos, Alberto Doglia. Bueno, démosle vuelta al tema porque ya tocamos ese tema. Yo me gustaría que escucháramos a la gente en esta parte. Vamos con los WhatsApp y después seguimos conversando. En Conectados, dígalo en 30 segundos. Checho, dado las condiciones sanitarias que se ven actualmente en el país, ¿usted cree que el plebiscito puede ser postergado cuando ya el coronavirus esté controlado? Saludos desde Iquique, le habla Juan Pablo Pino, deseándole a todos un feliz 18 y hoy día también un día importante que es mi cumpleaños. Un abrazo. Hola Checho, ¿cómo estás? Soy Roberto. Es un agrado escuchar un programa con gente pensante como ustedes. Mira, en cuanto al voto de rechazo, apruebo, están con el ánimo de que ojalá que perdamos por poco ustedes, pero yo creo que vamos a ganar. Lo que hay que hacer, creo yo, es instar a la gente que vaya a votar, porque hay muchos que estamos callados, pero sí vamos a votar rechazo. Son muchas las personas que ya no hemos dado cuenta. Buenos días, don Sergio, acá Christopher de San Miguel. Oiga, vi la entrevista que le hizo Julio César a usted. En todo momento trataba de agarrarlo a usted para la palanca, pero usted está en otro nivel. Definitivamente usted es un genio, don Checho. Porque, nada, pues, o sea, no le pueden ganar a usted, siendo que es súper pillo ese gallo y no se la pudo con usted. Usted es muy crack. Saludos. Sergio, buenos días. Marco, por acá. Espero que prospere la acusación constitucional contra Mañalich. Lo vengo deseando desde el día 1 que este señor estuvo a cargo de la pandemia, donde mintió, escondió datos para no darle de comer a la oposición, según sus propios dichos. Llegó el momento de que se haga justicia. Y si no es acá, en el Congreso, que sea en la justicia ordinaria, tal como lo está haciendo el alcalde Jado. ¡Saludos! Hola Checho, anoche vi el programa del 7, de Matías del Río, y
Kass increpó a la Uriarte, la señora Uriarte, por lo de la contaminación y ahí quedó, no dio datos de todo, pero no son capaces el periodista ahí de apechugar y preguntar para aclarar, pues eso pasa con nosotros siempre, quedamos ahí en ascuas. Uno dice una cosa, otros dicen otra y que ahí en medio. Falta alguien que haga, que sepamos la verdad, pero como esto. Analía Uriarte estuvo invitada ayer en el programa de... ¿cómo se llama el programa ese de la noche? Estado Nacional. Oye, yo para los nombres como que los tengo trancados en mi mentilla. Y claro, efectivamente él le dijo que defendía en la Constitución el medio ambiente, pero que ella había sido abogada de una termoeléctrica y ella le dijo, jamás, estás mintiendo, eres lo peor que hay, y qué sé yo. Al final él le mostró como ella ante una consulta había asesorado y quedó como en nada el cuento ahí, pero bueno, fue muy agresivo el programa de ayer. En realidad yo encontré que en un momento dado hablaban todos juntos y no se entendía. Christopher, muchas gracias por el saludo. La verdad que cuando yo voy al programa de televisión no voy a pelear con los conductores, con Julio César, de verdad tenemos un grado de amistad y respeto profesional. De hecho, Julio César me invitó a volver a la televisión hace tiempo atrás, a un matinal cuando se tuvo que ir a Israel. Él me recomendó, o sea, a pesar de que no pensamos políticamente igual, hay una relación de profesionalismo que nos respetamos mutuamente, así que no se trata de ir a un programa a ganar o a perder. Ustedes saben que yo soy apasionado, cuando me dicen algo que pienso lo contrario lo defiendo con mucha pasión, pero eso no, yo creo que fue un buen programa el que tuve con él ahí en Síganme lo Bueno. Y con respecto a las condiciones sanitarias del plebiscito, insisto, yo creo que esto no hay que dejarlo a una decisión política, sino hay que dejarlo a una decisión sanitaria para que no hayan malas interpretaciones o supuestas ideas de que alguien quiere hacer esto por tal razón. Fijar un nivel de parámetro. Yo no sé cuáles son los parámetros que se usan, pero decir ya, si el nivel de contagio es tal, se posterga, y si el nivel de contagio es más bajo, se hace, y punto, y se acabó. O el nivel, ahí se pondrán algunos indicadores, si los expertos en salud saben cuáles son los indicadores, y no dejar esto de que, porque yo veo que lo usan como argumento algunos que no quieren constitución, como que la postergación fuese efectivamente, no, háganse la idea que va a haber un plebiscito para una nueva constitución. Va a haber sí o sí, o va a ser ahora en octubre, o será cuando las condiciones estén, pero va a haber. Entonces, si va a haber, hagámoslo lo antes posible, no se le sigamos haciendo daño al país. La incertidumbre genera daño, el daño económico que hablamos antes. ¿Qué inversionista va a querer venir a un país donde se parte de una hoja en blanco? Hasta no tener claro ciertas cosas. Habrán inversionistas que vendrán igual, pero habrán otros que se van a esperar, y esa espera le hace daño al país, porque son lucas que no entran, es desarrollo que no llega y son empleos que no se crean. Pepe. Checho, aparte de desearle feliz cumpleaños al liquiqueño. Verdad, pues, feliz cumpleaños, sí, al amigo. Que escribió, lamentablemente, la ley solo puede ser reformada por un quórum altísimo del Parlamento. Es decir, cualquier prórroga necesita 96 votos en la Cámara y 26 votos del Senado. Por lo tanto, si hay una disposición sanitaria de todos los actores, obviamente nadie está obligado a lo imposible. Pero yo quiero decir, reforzar lo que tú señalas. Las dudas sobre la realización, lo único que hacen es conspirar contra la intención de voto de tu sector. Porque hoy día, cualquier encuesta, es cierto que las encuestas gana la apruebo categóricamente, pero gana por más entre las personas que están declarando que van a ir a votar. Y el rechazo es un poco mayor entre las personas que declaran que no van a ir a votar. Y no van a ir a votar porque no les gustó el acuerdo que generó el plebiscito, porque incluso hay una presidenta de partido que dice yo no sé si voy a ir a votar, y entonces se genera esa
desmovilización de tu electorado. Y si el rechazo quiere sacar lo que aspira a sacar, obviamente lo mínimo es que movilice a su electorado. Y el electorado nuestro, el del apruebo, siente más ganas, pues, más épica, porque el plebiscito fue un chufo y nosotros creemos que abre la puerta para conversar sobre un país mejor, etcétera. Entonces, si no dejan atrás esto de que suspendamos la prueba o mejor suspendamos el partido porque hay condiciones difíciles, al final puede terminar siendo una masacre. Sí, a ver, yo no creo en las masacres, Pepe. De hecho tenemos una apuesta los dos. Yo no creo que vaya a ser una masacre. Recordemos que yo en este minuto tengo una idea, no la voy a manifestar públicamente porque como algunos creen que yo tengo algún grado de influencia en la gente, prefiero no dar mi idea, pero cuidado porque tanto la gente del rechazo como del apruebo, sobre todo los adultos mayores o sobre todo la gente que tiene algún grado de compromiso adicional, se cuidan más, o sea, se cuidan más. Yo como que se llama mi hijo, que me cuesta para ver a mis nietos, cuando le digo, oye, pero ¿qué le ponís tanto color? Si ya, por último, que te infectís tú o los niños no les pasa nada. Pero papá, si yo no lo hago por nosotros, lo hago por ti. Porque tú tenés problemas y como tenés un enfisema pulmonar y si te contagiáis, te va a ir cortado. Entonces, en general, la tercera edad, tanto del rechazo como del apruebo, está con aprensiones, si efectivamente las condiciones no van a ser las mejores, y hay de ambos sectores ciertas aprensiones en materia de salud. Así que, ojalá, yo te lo digo de corazón, Pepe, ojalá que esas aprensiones no sean tan masivas de tal modo de que no sigamos después con la ilegitimidad de un nuevo proceso constitucional. Porque yo la única razón que encuentro que es factible una nueva constitución es por el tema de que nació originalmente, porque después fue cambiada en un gobierno que no era democrático. El único punto que yo doy. Pero si además vamos a hacer otra constitución que también después va a ser cuestionada la legitimidad por la ausencia o por baja votación, me parece que vamos a estar perdiendo el tiempo, perdiendo la plata, arriesgando la salud por nada. Por eso que yo de verdad que quiero, al igual que tú, que vaya mucha gente a votar, de tal modo que el resultado que sea lo respetemos todos. Guillermo Ramírez. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Se te cerró tu cámara. ¿Perdón? Se cerró tu cámara. A lo mejor la apagaste. Lo que pasa es que estoy con mal internet, entonces para que no se me corte el audio, apague la cámara. Perfecto. Oye, lo que pasa es que yo estoy de acuerdo contigo, pero es que aquí en Latinoamérica tenemos un problema que es cultural, que es que nosotros muchas veces sentimos que para que las cosas resulten hay que partir de cero. Y eso no solamente ocurre con las constituciones, sino que ocurre, por ejemplo, con los propios partidos políticos. En Latinoamérica uno revisa cualquier democracia y los partidos se disuelven y luego se crean nuevos a cada rato, mientras que en los países, en Europa o en Estados Unidos, son los mismos partidos desde siempre. Porque ellos entienden que cuando hay una crisis, ellos mismos lo que tienen que hacer es construir sobre lo que tienen, mejorar lo malo y seguir adelante. En cambio, nosotros tenemos esta mentalidad de partir de cero. Y eso también se refleja en el tema constitucional. Nosotros vamos por nuestra constitución número 11. Venezuela tiene más de 20, República Dominicana más de 30. En cambio, uno ve los países desarrollados cuántas tienen y tienen muchos menos. Pues Estados Unidos tiene una nomás. Suiza tiene 3 en los últimos 12 siglos. Entonces, claro, al final del día es un tema más de mentalidad que de legitimidad, Checho. Sí. Y el hecho de que vote poca o mucha gente no nos va a salvar de esta mentalidad latinoamericana, por muy legítima que sea. Si en 20 años más estamos frente a una crisis política importante, van a volver a salir los que dicen que hay que partir todo de nuevo y disolver todo lo hecho y volver a hacer una constitución. Esa mentalidad, perdóname la expresión, pero un poco moderna, poco civilizada, si tú quieres, en el sentido de los avances civilizatorios, me parece que no va a desaparecer. Es parte de nuestro ADN. Y por lo mismo, aunque vote mucha gente, yo creo que antes de que yo me muera voy a ver 1 o 2 constituciones nuevas
por lo menos. Oye, antes que nos vayamos a la pausa, quiero dejar planteado un tema que a mí me preocupa mucho más que la Constitución. A mí me preocupa un gran acuerdo nacional sobre el tipo de país que queremos. Muchos van a decir, pero eso es la Constitución. No, la Constitución es un marco legal que pone ciertos límites de poder, etcétera, etcétera. Pero ¿hay algún plan sobre el país que queremos de aquí a 50 años? No hay ninguna empresa eficiente en el mundo que no tenga un plan y vaya siguiendo ese plan. ¿Qué es lo que pasa en Chile? En Chile ya nos acostumbramos a esto de cambiar de signo de gobierno. Llevamos 4 gobiernos con Michelle Bachelet, Sebastián Piñera. Michelle Bachelet, Sebastián Piñera. Capaz que ahora se pegue, si uno confía en la encuesta, que se pegue en la socialdemócrata con Joaquín Lavín y sigamos con otro gobierno. Pero en definitiva vamos a estar acostumbrados a seguir cambiando, y eso no es malo para un país, porque limpia un poco, refresca, todo lo más. Pero que yo llegue y encuentre que todo lo que hizo el gobierno anterior es malo y vamos partiendo de cero, al país no lo lleva para ninguna parte, es un zigzagueo gigantesco. En cambio, si nos ponemos de acuerdo en cosas importantes, ¿qué es lo que es Chile? ¿Para dónde va Chile? ¿Qué es lo que vamos a desarrollar? ¿Vamos a hacer una agroindustria desarrollada? ¿Vamos a ser un país exportador? ¿Vamos a ser un país de tecnología? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y poner los acentos ahí y que quede constitucionalmente que un gobierno de distintos signos puede darle distintos acentos, pero no cambiar el rumbo. Yo creo que le haría muy bien al país. Le dejo plantear esta idea media loca para que la discutamos a la vuelta de la pausa. Entrego la palabra. Es que la discusión no estaba entre socialistas y procapitalistas. La discusión estaba si el cargo permanecía en manos de Latinoamérica o pasaba a Estados Unidos, que tiene el 30% de los votos. Nunca había habido un representante de americano, Estados Unidos a la cabeza. Por eso que el gobierno y la oposición estuvieron primero por prorrogar, para después, porque además esto se está nombrando justo antes de las elecciones en Estados Unidos, que probablemente cambie de signo. Entonces lo mínimo era esperar a que pasara eso. Quería apostar otro almuerzo en Estados Unidos, en la elección de Estados Unidos. El comentario que dejaste pasar así a la pasada, yo no daría por tan derrotada la candidatura de Trump. No, yo no dije podría cambiar de signo. Sí, tú convendrás con una frase que tú también podrías decir, ¿o no? No, sí, pero es que ¿sabes lo que pasa? Que en las elecciones hay una cuestión que se llama el carro de la victoria. Cuando todos dan por sentado que una opción es la que va a ganar, mucha gente que está indecisa se sube a esa opción, por lo que se llama justamente en términos técnicos subirse al carro de la victoria. Guillermo, para despedirse solamente. No, nada, simplemente decir, a propósito del último que estaban comentando de Estados Unidos, que las encuestas a estas alturas del año, cuando se enfrentaron Trump y Hillary Clinton, daban una ventaja muy, muy superior de Hillary Clinton sobre Trump, mucho mayor que la que hoy día tiene Biden sobre Trump. Sí, claro. Y por lo tanto, bueno, depende de los estados, pues, Pepe, sí. Pero en general en los swing states eso es así, y por lo mismo cualquier cosa puede pasar en noviembre en Estados Unidos. Vamos a tener que dejar pendiente las películas porque se nos fue la hora. ¿Tenía alguna muy buena, Pepe? Nos tenemos que ir, ¿no? Dale, Pepe. Tenía varias muy buenas, pero... Tírate una. Vean una serie española que subieron el viernes, están subiendo un capítulo nomás, se llama La Valla.
una serie española post-apocalíptica, después de la Tercera Guerra Mundial, entretenidísima. Ya, una película argentina, el robo del siglo, buenísima. Ya, ya, nos vamos, querido amigo. Vean El robo del siglo, muy buena película argentina también. Muy entretenida, sí. Ya, nos vamos. Gracias, Pepe, gracias, Guillermo. Se nos fue el tiempo. Gracias a usted, querido amigo, por participar activamente. Si Dios quiere, nos encontramos mañana. Chao, chao.